Señoritas y jóvenes, es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos en este salón virtual en donde indudablemente vamos a compartir experiencias y o conocimientos acerca de la literatura guatemalteca. Código FE 221, fecha, mejor dicho, semana 8. Tenemos como tema el romanticismo, el barroco, realismo y naturalismo y su relación con la literatura de Guatemala. Catedrático licenciado Roel Miranda. El objetivo que tenemos de la clase para esta oportunidad es analizar adecuadamente cada uno de los subtemas de la clase como romanticismo y barroco, realismo y naturalismo y su relación con la literatura de Guatemala. Vamos a hablar del romanticismo, pero antes de ello es importante hacerles ver que en la semana anterior estábamos hablando acerca del neoclasicismo y les hacía ver que hay distintas corrientes de la literatura. En el neoclasicismo era regresar la vista hacia los literatos de la época antigua. Estamos hablando de Grecia, de Roma y de muchas otras manifestaciones de la humanidad. Es lo clásico. Neoclásico significa entonces que ya son nuevos criterios, nuevas corrientes que se van inspirando, en este caso, en los criterios antiguos. En ese sentido, el romanticismo es otra de las corrientes que van indudablemente muy ligado a la filosofía. Es por ello, compañeras y compañeros, prestarle demasiada atención porque la literatura, al igual que la filosofía, de alguna manera se fue utilizando ¿para qué? Para generar conciencia. ¿Conciencia de qué tipo? Es decir, a través de la literatura se puede ir educando. A través de la literatura se va incidiendo en el pensamiento de todo un conglomerado que se forman en un sistema educativo. Es por eso la trascendencia que tiene el conocimiento y la aplicación de la literatura, para que nosotros vayamos concibiendo un nuevo ciudadano que de alguna manera sea crítico, que conozca la realidad desde la perspectiva de la literatura. En ese sentido, el romanticismo es un movimiento artístico, literario, cultural, que tuvo su inicio en Inglaterra y Alemania. Esto fue a finales del siglo XVIII y se extendió por toda Europa. Esto es como antecedente a la venida de nuestro país. Luego, cuando ya se establece fijamente en Inglaterra, en Alemania, en este siglo, y luego se va por Europa, rompiendo la Ilustración. Me voy a detener en un momento para decirles que la Ilustración es una época preciosa. Inicia más o menos entre los años 1600, después de la Edad Media. Luego, el neoclasicismo, que surge después de la Ilustración, pero luego viene el romanticismo. Y en este romanticismo se hace referencia a la emoción que despierta la naturaleza y la melancolía que genera, así como también lo increíble, lo ficticio, todo aquello que es voluminoso, todo aquello que llame la atención, pero que se fundamenta muchas veces en cuestiones meramente ficticias. En ese sentido, podemos observar las características del romanticismo. Es de señalar y es de cuidar de cada una de las características del romanticismo. En este caso, es muy individual. El individualismo se constituye en aquí se aplica el egocentrismo, que es decir, el yo, que es el centro del mundo. Es la primera característica fundamental, el individualismo. La segunda característica es la rebeldía, es decir, el querer vivir en un estado de anarquía de repente, pero no se debe confundir la anarquía con la libertad responsable. Y en este caso es lo que preconiza el romanticismo. Repito, es rebeldía y libertad. Es el derecho a expresarse del individuo en una sociedad sumisa por una serie de conflictos. Pero también está la mujer, la rebeldía de la mujer frente al hombre, luchando por la equiparación de derechos, de igualdad de condiciones, también del obrero frente al patrón. ¿Cuánta explotación se daba en esa época? ¿Cuánta explotación se daba a través del patrono? Sin embargo, en el romanticismo se toma como base para poder manifestar toda una serie de inconformidades, de estar en un proceso de rebeldía, claro, sin caer a la anarquía, eso sí, con una libertad responsable.
Desafía a la sociedad y también desafía al mismo Dios. Como vemos, ya Dios ya va quedando en un segundo plano como producto de la etapa de la ilustración, repito, que se ve después de la Edad Media. Luego, como tercera característica, tenemos el nacionalismo, es decir, identificarse con una patria, ensalzar las costumbres, ensalzar sus tradiciones, de alguna manera recapitular todo lo que es la axiología, los valores, valores éticos, valores morales, valores cívicos, valores culturales, valores espirituales, valores ideológicos y hasta filosóficos. Es la tercera característica. La cuarta característica es la insatisfacción. ¿Qué quiere decir esto? No estar satisfecho con todo, sino siempre mantener ese espíritu de querer descubrir cosas nuevas. ¿Y qué es lo que debe descubrir? Pues eso lo encuentra en el mundo que le rodea. Son las características, repito, individualismo, rebeldía, libertad, nacionalismo y la insatisfacción como elementos fundamentales, características, en este caso, del romanticismo. Las temáticas que se enfocaban, pues hay una serie de temáticas. Los temas, por ejemplo, que más se toman en cuenta son las historias. Recordarán ustedes que la historia es la capacidad de recordar todo un pasado para comprender el presente y luego qué se quiere en el futuro. Pero aquí no están aplicando ese concepto ni esa definición, sino que aquí es simplemente historias. Historias que muchas veces se fundamentan en cuestiones meramente irreales. Pero también otra de las temáticas bien básicas, fundamentales, es la naturaleza. Y en esta época los autores siempre van a inspirarse en la naturaleza. La naturaleza que está llena de mitos, la naturaleza que está llena de explicaciones, la naturaleza que tiene una riqueza enorme, especialmente en el lado norte de nuestro país. Es por eso, aquí surge el deseo de grandes autores de tomar como elemento esencial el departamento del Petén, en el norte de nuestro país. Pero también otra de las características fundamentales en cuanto a las temáticas literarias, los sentimientos. El hombre, la mujer, el anciano, los niños, las niñas y específicamente la mujer. Es importante entonces tomar en cuenta que la mujer siempre ha tomado una parte importantísima ya en estas épocas. Se empieza a reconocer a la mujer como el valor fundamental, no como un objeto, sino como un sujeto que debe tenérsele las mismas condiciones al igual que los hombres. A esto le podríamos llamar la equidad. Ya empieza a luchar por la equidad entre hombre y mujer. Pero también otro de los temas importantísimos es la vida. Recordarán ustedes que si hay vida, hay muerte, y que si hay muerte es producto de que existe la vida. En ese sentido, la vida y la muerte se va a fundamentar en muchos mitos, en muchas cuestiones mitológicas, que se fundamentaban, por ejemplo, en la literatura maya. Pero también aparece la religión. Recordarán ustedes que la religión estuvo inmersa de alguna manera en la vida de todos los habitantes del planeta desde el siglo V hasta el siglo XV. La religión entonces ya para el siglo XIX obviamente no se ha podido eliminar del todo. Es más, se ha profundizado y producto de ello en nuestro país han llegado distintas congregaciones católicas para hacerse de un espacio en nuestro país. Y entonces eran los temas que en esa oportunidad tenían mucho énfasis. Y luego los conflictos sociales, la rebelión que tenían los indígenas en contra de los criollos, de los españoles. Todo esto también a veces se narra en una que otra historia y se encargan los grandes escritores de nuestro país. Son las temáticas que tenemos para esta oportunidad. Luego, el barroco. ¿Qué significa barroco? Abundancia de adorno. Esto se utilizaba en la arquitectura, pero también se utiliza en la literatura, adornar las expresiones. Y el barroco, así se le conoce al periodo de la historia en la cultura occidental. Nueva forma de concebir el arte, partiendo de diferentes contextos, histórico y cultural. Produjo obras en diversos campos artísticos: la literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la ópera, la danza y el teatro. Son las grandes manifestaciones donde el barroco también tuvo mucho, pero mucho que ver. El realismo también es otra corriente.
Y es una corriente estética que supuso una ruptura, un rompimiento con el romanticismo. Alguien o algunos dijeron, ya no estamos de acuerdo con el romanticismo ni con el barroco, por lo tanto viene el realismo. Y el realismo, pues es una corriente estética de la literatura que se fundamenta en cuestiones ya no mitos, ya no cuestiones ficticias, ya no tanto sentimiento, sino cuestiones reales, tanto en aspectos ideológicos y formales. En la segunda mitad del siglo XIX siempre pretende una reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social, político, ideológico de la época, caracterizada por una extensa y detallada información de personajes, paisajes, escenas y acontecimientos que se marcaban en esos años. Luego el naturalismo también es otra corriente de la literatura. Se caracteriza por reflejar de manera objetiva las descripciones más crudas y desagradables de la realidad. Hay algunos personajes que destacan en este ámbito. Entre los autores del naturalismo más reconocidos se encuentran, por ejemplo, a nivel global, Émile Zola, quien fue periodista y uno de los máximos exponentes de la literatura europea y que tuvo mucha incidencia en nuestro país. Y como consecuencia de ello, también el naturalismo hace mucho énfasis en nuestro país, Guatemala. Luego tenemos la relación de corrientes con la literatura guatemalteca, estamos hablando del realismo. Los primeros años de independencia, por ejemplo, la narrativa guatemalteca buscó modelos en corrientes externas que llegaban tarde. Pocos narradores merecen reconocimiento, porque pocos poseían técnica original para alcanzar originalidad y una altísima calidad como lo exigía en ese tiempo, pues el contexto global. Uno de los máximos exponentes es el señor Virgilio Rodríguez Macal. Hablar de Virgilio Rodríguez Macal es hablar de un talentosísimo hombre, que por cierto, pues también estudió en nuestro país y tuvo toda una formación política en nuestro país, académica, un académico reconocido, y claro, como consecuencia de ello se convierte en un escritor pues con una eminencia extraordinaria. Resaltan dentro de sus obras literarias la naturaleza, como lo explicábamos anteriormente, y uno de los escenarios, uno de los contextos donde se desarrollan casi todas las obras, los cuentos, la literatura de Virgilio Rodríguez Macal, es el Petén. Por ejemplo, nace el 28 de junio de 1916 y muere el 13 de febrero de 1964. Escribe, por ejemplo, dentro de sus obras, La mansión del pájaro serpiente, El mundo del misterio verde, Cara Zamba, Jinayá, Guayacán, Negrura, Sangre y Clorofila. Es de esta manera entonces como observamos a Virgilio Rodríguez Macal en sus grandes producciones. Ahí tenemos nuevamente entonces como para ir resumiendo y para hacer énfasis en que debemos tomar como tarea entre todos los estudiantes leer estas obras: La mansión del pájaro serpiente, El mundo del misterio verde, Cara Zamba, Jinayá, Negrura, Sangre y Clorofila, y esta obra Guayacán, que indudablemente les va a transportar a una realidad maravillosa fundamentado en un argumento impresionante. Ahora el resumen acerca de la obra Guayacán. Describe la naturaleza del Petén, en donde contrapone el espíritu de aventura. Valentín Ochaeta, protagonista, recorre caminos, aldeas, ríos e impenetrables bosques, convirtiéndose en lagartero, chiclero y con trabajos de agrónomo para enfrentar los sueños y las esperanzas juveniles contra esa cruda realidad. Compañeras y compañeros, mil gracias. A continuación aparece ahí 5 preguntas con 4 respuestas. Una de ellas es la correcta. Les agradecemos mucho por su atención. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana para viajar en el tiempo a través de la literatura guatemalteca.